Muy buenos días, soy Vivian Patricia Valencia. Desde el marco del curso Fundamentos de Administración, hoy vamos a abordar el tema de orígenes de la administración. Voy entonces a proyectar la presentación. Bueno, como les mencionaba, vamos a abordar el tema de orígenes de la administración. Este es un poco el contenido que vamos a abordar, a quién está dirigido, cuál es el tema. Veremos un video que nos resumirá el tema que se aborda, una historieta. Vamos a profundizar un poco en el aprendizaje significativo del tema, aprendizaje colaborativo, la evaluación que se realizará para abordar la temática y que permite la apropiación del conocimiento y las conclusiones. Bueno, este tema va dirigido a un programa pues de nivel universitario de la Escuela de CACEN, hace parte pues del programa de Administración de Empresas y como les mencionaba, hace parte del curso Fundamentos de Administración. Bueno, hoy abordaremos lo que tiene que ver con orígenes de la administración. ¿Qué sucede? Que para poder nosotros hablar de administración tenemos que remontarnos a su historia. Esa historia hace que debamos abordar todas aquellas épocas como la primitiva, el periodo agrícola, la época antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, ¿sí? Un poco que tiene que ver con esa evolución histórica de la administración. Cada una de estas etapas, ¿sí? Nos muestra hechos o eventos que dan muestra de que la administración ha existido siempre. Por ejemplo, en la época primitiva, que data más o menos desde los 8.000 años antes de Cristo a los 3.000 años antes de Cristo, que es cuando el hombre empieza a trabajar en grupo. ¿Para qué? Para poder subsistir, para lograr un fin determinado. En este momento los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos, pero entendieron que debían agruparse para poder subsistir, es decir, para lograr un fin determinado. En este orden de ideas, desde esta época vemos entonces el concepto de líder, de autoridad, de organización para subsistir, ¿sí? Ya hablamos de grupos, de delegación, de tareas. Seguimos entonces con el periodo agrícola, que data más o menos desde los 8.000 a los 7.500 años antes de Cristo. Digamos que de los sucesos más significativos de este periodo tiene que ver cuando la humanidad pasó de un estado nómada, ¿sí?, a un estado sedentario. Y aquí las personas empezaban a tener un control de sus bienes, ya hubo una división del trabajo por sexo, por edad, ¿sí? Crece entonces la economía agrícola, ¿sí? Y pasa entonces a un segundo plano lo que tiene que ver con la caza y la recolección de los frutos. Justamente, así como se llama periodo agrícola, es porque surge aquí entonces la aparición de la agricultura, digamos que es de lo más importante, la vida sedentaria y la organización social, ¿sí? Y empieza entonces la división del trabajo, que se dividen por sexo y por edades. Pasamos entonces a la época antigua, ¿sí? Data más o menos desde los 5.000 antes de Cristo, va por allá a los 1.200 antes de Cristo, también con la civilización romana a los 400 años de Cristo. Esta época antigua se caracteriza porque es que justo en esta época es que surgen las primeras civilizaciones, ¿sí? Por ejemplo, la Sumeria es donde surge la escritura y digamos que fue la base del progreso. Aquí identificamos también la civilización egipcia, ¿sí?
digamos que allí fue característico ese sistema administrativo burocrático, ya el poder del gobierno central, cómo empezaban ellos a organizarse eh, con formas de gobierno para administrar lo público, para administrar los recursos públicos. Digamos que en ese entonces la administración eh, estaba orientada, era el cuidado de lo público, ¿sí? Surgen entonces todos esos sistemas administrativos del gobierno central y de la administración pública, ¿sí? Surgen civilizaciones también como la China, de Grecia, Babilonia, los hebreos, la romana. Digamos que la romana es de las civilizaciones más importantes, marcó las bases para la administración moderna, ¿sí? Por su sistema monárquico. Continuamos entonces con la Edad Media, data más o menos, surge a partir de la caída del Imperio Romano, ¿ya? Aquí ya cada uno de los pueblos debían satisfacer sus propias necesidades y data más o menos de los 476 años después de Cristo. Digamos que de los acontecimientos o de los eventos más significativos de esta Edad Media está el feudalismo. Recordemos que el feudalismo era un sistema de gobierno y de organización económica, social y política, ¿sí? Hasta aquí vemos entonces cómo a partir de la evolución histórica de la humanidad, encontramos en cada una de estas épocas eventos, hechos, ¿sí? Que dan muestra de que la administración ha existido siempre. Digamos, eran prácticas administrativas que en cada uno de estos periodos, a partir de las mismas necesidades que tenía el hombre en cada una de estas épocas, se desarrollaron estas prácticas para la organización, para el cuidado de los recursos, para el cuidado de los recursos públicos, para la organización misma de ellos como población. Entonces ya en la Edad Media surge el feudalismo, este es un sistema de gobierno, de organización económica, social, política. Recordemos que el feudalismo fue un régimen de servidumbre, donde el señor feudal era quien ejercía el control pues, de los siervos. Luego aquí, digamos que los hombres se fueron organizando como artesanos, fue creciendo el comercio, entonces empezaron aquí también a aparecer los sindicatos. ¿Sí? Bueno, finalmente pasamos entonces a la edad moderna. Ya esto tiene que ver un poco con esa época de la conquista, la consolidación del nuevo mundo, lo que incluyó el descubrimiento de América. Aquí es muy importante resaltar todo lo que tiene que ver con el mercantilismo, ¿sí? Cómo interviene también el Estado en la economía, en la actividad económica. Y digamos que aquí ya hay un control de la moneda. Vamos entonces a ver este video que refleja también un poco esa evolución histórica de la administración. La evolución de la administración. Presenta Ruth Zapata. A través del tiempo, el mundo ha experimentado diversos cambios acelerados y la capacidad del ser humano a la adaptación ha dado lugar a la administración desde épocas primitivas. Durante la época primitiva, surge la necesidad en el ser humano de lograr sus actividades con la mayor efectividad posible. La administración se da como una asociación de esfuerzo para lograr un fin determinado, requiriendo la participación de las personas de cada grupo. Las actividades principales fueron la caza, la pesca y la recolección, las cuales eran divididas de acuerdo a la edad y sexo. Las decisiones más importantes eran tomadas por los jefes de familia. El crecimiento demográfico obligó a la humanidad a coordinar mejor sus esfuerzos en los grupos sociales, mejorando la aplicación de la administración, dando paso a la época agrícola. En esta época, la sociedad se divide en clases sociales. Las civilizaciones se apoyaban en el control del trabajo colectivo y el pago de tributos en especies, lo que obviamente exigía una mayor complejidad en la administración. Durante este periodo, los principales avances fueron el surgimiento de la ciencia, la literatura, la religión, la organización política, la escritura y el urbanismo, dando paso a la antigüedad grecolatina. En la antigüedad grecolatina surge el esclavismo, orientado a la administración.
hacia una estricta supervisión del trabajo mediante el castigo físico, dando como resultado un bajo rendimiento productivo. Todo esto fue la causa de la caída del Imperio Romano. La siguiente etapa es el feudalismo, donde las relaciones sociales se caracterizan por un régimen de servidumbre y la administración del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal. En esta etapa aparecen los talleres artesanales y los gremios encargados de regular los horarios y sueldos. Hoy en día los conocemos como sindicatos. Al final de esta época, un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, surgiendo nuevas estructuras de autoridad, dando comienzo a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial inicia en Inglaterra con la invención de la máquina de vapor y la locomotora, propiciando grandes cambios en la organización social, apareciendo la división del trabajo por especialización. Finalizamos con el siglo XXI, etapa que se distingue por un gran desarrollo tecnológico e industrial y como consecuencia la consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo su iniciador Frederick Winslow Taylor. El desarrollo industrial y tecnológico aumentó de manera significativa, haciendo indispensable en las empresas la optimización de los recursos con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de objetivos. Bueno, significar entonces que a partir de la edad moderna o a finales de la edad moderna surge entonces la revolución industrial. La revolución industrial, digamos que es un hito histórico, es un hito, perdón, en la historia de la administración. A partir de la revolución industrial podemos decir que hay un antes y hay un después. A partir de la revolución industrial es que surgen las organizaciones como tal, ¿ya? Da paso pues a la creación de las fábricas y es a partir de aquí, de la revolución industrial en adelante, que surgen esta cantidad de teóricos, teorías, escuelas que, digamos, han nutrido lo que conocemos hoy como pensamiento administrativo y que cada una de estas escuelas o que cada una de estas teorías surgió para satisfacer las necesidades organizacionales de cada una de esas épocas. Aquí esta historieta entonces nos narra también un poco esa historia de la administración, ¿sí? Cómo la evolución de la administración ha ocurrido a la par de la organización del trabajo humano y desde un inicio qué significaba la administración, ¿sí? Como un término ministrare que significaba servir a un encargo. Bueno, respecto al aprendizaje significativo, resaltar que en el pensamiento administrativo actual podemos observar ese aprendizaje administrativo a través de todos estos enfoques que van más allá de simplemente transmitir una información, ¿sí? Hoy hablamos, por ejemplo, de la implementación de nuevos procesos a nivel organizacionales en lugar de meramente proporcionar unas instrucciones y es como se involucra todo el equipo humano de la organización de una manera activa. Como aprendizaje colaborativo, perdón, vamos a entonces a realizar una actividad. He seleccionado unos casos, estos ya los tienen en sus correos electrónicos. Ustedes deben organizarse por grupos colaborativos, ¿sí? Cada grupo ha recibido entonces un caso práctico que ya le ha sido asignado. Vamos a tener entonces un foro virtual a través del cual vamos a estar discutiendo también el caso práctico asignado, vamos a estar haciendo debidamente la retroalimentación. Allí cada estudiante va aportando también su análisis individual, vamos a destacar aquí esos conceptos claves que tienen que ver con los orígenes y con el pensamiento, los orígenes de la administración, el pensamiento administrativo. Obviamente voy a estar monitoreando los foros y pues las debidas retroalimentaciones.
Tienen una actividad, ¿sí? La cual ustedes pueden realizar, no es sino que allí ustedes identifiquen y le den comenzar. Como conclusión, resaltar entonces que la administración aparece de que el hombre empieza a trabajar en sociedad, ¿sí? Y tal y como las sociedades se han ido transformando, también se ha transformado la administración. Y la administración es considerada una de las actividades más antiguas e interesantes. Su evolución ha ocurrido a la par de la organización del trabajo humano. Muchas gracias por su atención.